Estas son las efemérides y fechas históricas del mes de noviembre. 1 de noviembre. En 1520, Fernando de Magallanes entra en el paso del extremo sur de Sudamérica, entre el Atlántico y el Pacífico, llamado en su honor Estrecho de Magallanes. También, en 1755, el terremoto de Lisboa de 8,7 grados en la escala de Richter destruye casi por completo la ciudad, causando la muerte de entre 60 y 100,000 personas. También se da comienzo en México la celebración del Día de Muertos. 2 de noviembre. En el 2000, la Estación Espacial Internacional recibe a sus 3 primeros inquilinos, 2 astronautas rusos y un estadounidense, y aquí culmina la celebración del Día de Muertos en México. 3 de noviembre. En 1957, la Unión Soviética pone en órbita el Sputnik 2, que lleva a bordo a la perra Laika. 4 de noviembre. En el 2011, el ejército de Colombia mata a Alfonso Cano, el jefe de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, tras 7 horas de persecución por la selva, en una operación que comenzó 3 años antes. 5 de noviembre. En 1605, Guy Fawkes es arrestado por participar en la conspiración de la pólvora, complot para hacer explotar el palacio de Westminster y asesinar al rey Jacobo I y a sus ocupantes. 6 de noviembre. En el 2012, en Estados Unidos, el demócrata Barack Obama es reelegido presidente al derrotar al republicano Mitt Romney. 7 de noviembre. En 1913 nace Albert Camus, novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista francés, nacido en Argelia, Premio Nobel de Literatura en 1957. También en 1913 fallece Alfred Russel Wallace, naturalista, explorador, antropólogo y biólogo británico. 8 de noviembre. En 1519, Hernán Cortés llega a las puertas de Tenochtitlán y Moctezuma II, emperador azteca, sale a recibirlo. También en 1847 nace Bram Stoker, escritor irlandés, autor de Drácula. 9 de noviembre. En 1989 cae el muro de Berlín, que separaba a la Alemania occidental de la oriental desde el 13 de agosto de 1961. 10 de noviembre. En 2007, Juan Carlos I de España manda callar al presidente venezolano Hugo Chávez con la frase "¿Por qué no te callas?". Y es algo divertido, acotaré aquí el video. ¿Por qué no te callas? 11 de noviembre. En 1843 es publicado por primera vez el cuento El patito feo de Hans Christian Andersen. También en 1918 el tratado de armisticio firmado en un vagón de tren en el bosque de, perdón por la pronunciación, Compiègne, Francia, pone fin a la Primera Guerra Mundial con la redención del Imperio Alemán frente a los aliados. 12 de noviembre. En 1651 nace Sor Juana Inés de la Cruz, poetisa y dramaturga novohispana conocida como la 10ª Musa. 13 de noviembre. En el 2002, frente a las costas de Galicia, España, se accidenta el petrolero Prestige derramando 77,000 toneladas de fuelóleo, causando una de las catástrofes medioambientales más grandes de la historia de la navegación. 14 de noviembre. En 2003, los astrónomos Michelle E. Brown, Chad Trujillo y David L. Rabinowitz descubren el planetoide Sedna, un objeto transneptuniano. Y no es otro género. 15 de noviembre. En el 2020, en Lima, el mandatario Manuel Merino renuncia a la presidencia del Perú, cargo que ocupó por tan solo 5 días. También en el 2020, el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton consigue su 7º título de la categoría superior de automovilismo. 16 de noviembre. En 1532, el explorador y conquistador español Francisco Pizarro captura a Atahualpa, último emperador inca, en la batalla de Cajamarca. También en 1945 se funda en Londres la UNESCO, organismo especializado de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. 17 de noviembre. En 1989 comienza la Revolución de Terciopelo en Checoslovaquia, tras la violenta represión policial a una manifestación estudiantil en Praga. 18 de noviembre. En 1928, Walt Disney crea a Mickey Mouse, protagonista de Steamboat Willie, primer cortometraje de dibujos animados. También en 1962 nace Kirk Hammett, guitarrista americano del grupo de heavy metal Metallica. 19 de noviembre. En 1969, el Apolo 12 aluniza en Oceanus Procellarum,
Charles Conrad y Alan L. Bean se convierten en el tercer y cuarto hombre en pisar la luna. También en 1977, el presidente egipcio Anwar el-Sadat se convierte en el primer líder árabe en hacer una visita oficial a Israel y hablar ante el Knesset en Jerusalén. Egipto sería el primer país árabe en firmar la paz y reconocer oficialmente el Estado de Israel. 20 de noviembre. En 1910, Francisco I. Madero, al publicar el Plan de San Luis Potosí, da comienzo a la Revolución Mexicana. En 1945 comienzan los juicios de Nuremberg contra 24 de los principales líderes nazis implicados en el Holocausto, acusados de conspiración, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial. 21 de noviembre. En 1877, Thomas Edison anuncia la invención de su primer fonógrafo. 22 de noviembre. En 1963 es asesinado John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, siendo en este país el cuarto presidente asesinado en ejercicio de sus funciones. También en 1986, el pugilista Mike Tyson se convierte en el más joven campeón mundial de boxeo de la categoría peso pesado. 23 de noviembre. En 1924, Edwin Hubble publica su descubrimiento de la galaxia de Andrómeda. El científico demostró que era una galaxia en una nebulosa, como se creía anteriormente. De esta manera se demostró que la Vía Láctea no era la única galaxia del universo. También en 1996, un Boeing 767 de la aerolínea Ethiopian Airlines es secuestrado. Después de quedarse sin combustible, la aeronave se estrelló en el Océano Índico, cerca de las Islas Comores. Tras un intento de amerizaje, resultando muertos 125 de los 175 pasajeros. 24 de noviembre. En 1859, el naturalista británico Charles Darwin publica El origen de las especies, considerado uno de los trabajos precursores de la literatura científica y el fundamento de las teorías de la biología evolutiva. También en 1991 fallece Freddie Mercury, líder del grupo británico Queen, víctima de una neumonía asociada al virus del SIDA. 25 de noviembre. En 1562 nace Lope de Vega, poeta y dramaturgo español del siglo de oro, uno de los más prolíficos autores de la literatura universal. También en 1867, el inventor y químico sueco Alfred Nobel patenta la dinamita. Y una última más, en 1915, Albert Einstein presenta a la Academia Prusiana de las Ciencias su artículo que contenía las que hoy son conocidas como ecuaciones de campo de Einstein, de la teoría general de la relatividad. 26 de noviembre. En 1922, Howard Carter y Lord Carnarvon se convierten en los primeros hombres en entrar a la tumba del faraón Tutankamón en más de 3000 años. 27 de noviembre. En 1940 nace Bruce Lee, actor y maestro de artes marciales estadounidense, de origen chino. 28 de noviembre. En 1954 muere Enrico Fermi, físico italiano, distinguido con el Premio Nobel de Física en 1938. 29 de noviembre. En 1888, el físico alemán Heinrich Hertz demuestra la existencia de la radiación electromagnética. 30 de noviembre. En 1835 nace Mark Twain, novelista y cuentista estadounidense. Y estas fueron las fechas históricas y efemérides del mes de noviembre. Recuerda que me apoyas y me motivas mucho con tu suscripción y tu like. También me puedes dejar un comentario sugiriéndome temas nuevos. Por mi parte ha sido todo. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.